Y bueno, nos llena de mucho gusto que esté con nosotros esta mañana el arqueólogo Osvaldo Roberto Murillo Soto. Él es investigador y maestro en historia. Pues Osvaldo, gracias por acompañarnos. Creo que pues es un tema que a todos nos apasiona y quién mejor que tú para podernos dar otro tipo de percepciones, ¿no?, sobre pues estos orígenes finalmente de gran parte de los mexicanos. Pues veníamos viendo un reportaje sobre todo. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre lo que ya vimos, qué destacas y cómo lo complementarías precisamente para pues que los mexicanos, quienes nos están viendo en este momento, pues tengan una mayor profundidad de lo que es el concepto de la Gran Tenochtitlán y la fundación de la Gran Tenochtitlán. Sí, bueno, básicamente las fuentes documentales o códices que abordan el tema de la fundación de Tenochtitlan, pues son historias de migración y conquista, que en parte retoman varios aspectos de la cosmovisión mesoamericana en cuanto a la concepción del tiempo, los rituales para efectuar la migración, la guerra y la fundación del señorío. Entonces, no es un concepto único de los mexicas, sino que estos los vamos a encontrar en distintas fuentes de otros pueblos, ya sea en la región de la Mixteca, en la región de Puebla-Tlaxcala y aquí particularmente en el centro de México. Por ejemplo, estos pueblos señalan que son de Chicomostoc, ¿no? Pero básicamente Chicomostoc es un lugar donde no necesariamente todos los grupos étnicos concuerdan, ¿no? De acuerdo a la fuente, estos varían. Ahora bien, generalmente la partida de Chicomostoc es en un año 1 pedernal y también es cuando se efectúan fuegos nuevos. Pero en correlación a los códices que dan pauta para los rituales, es el periodo cuando también se efectúan rituales para las deidades estelares que dan inicio a la guerra sagrada, ¿no? Correcto. O sea, son historias para fundar señoríos, entonces siguen todos estos arquetipos discursivos, sí. Y por ende no podemos tomar tal como una fuente como la original o la verdadera, porque cada una se va a adecuar a las necesidades o intereses del grupo que las creó. Claro. Y, bueno. Sin embargo, sí, arqueólogo, una vez ya fundada esta gran ciudad, pues tuvo una gran importancia y una gran influencia en pues toda la historia de los pueblos mesoamericanos a partir de ese momento. Quisiera que nos pudieras explicar un poco cuál fue la gran relevancia de esta ciudad. Claro. Bueno, según las fuentes documentales, más o menos todas coinciden que en torno a la primera mitad del siglo XIV es cuando se funda. Algunas señalan 1325, fecha 2 casa, otras 1345. También ya algunos investigadores señalan que puede ser una fecha de un 13 de abril vinculada con un eclipse, un 26 de julio que sería el segundo paso cenital del sol. La importancia básicamente es de que se convierte en el señorío hegemónico que va a dar o a reconfigurar el espacio durante el periodo cultural que nosotros conocemos, el posclásico, y que básicamente la traza urbana pues también va a seguir elementos de cosmovisión mesoamericana. Por ejemplo, establecer templos dentro del contexto urbano, pero también en las inmediaciones, dentro de cuevas, cerros y manantiales, en los cuales van a reproducir los rituales que se van a digamos, efectuar de manera similar en otros asentamientos. Más o menos para tener una magnitud de precisamente esta ciudad, Tenochtitlán, pues es lo que ahora conocemos como el Templo Mayor, que está ahí precisamente al lado de la catedral, ¿no? De hecho, ahí quienes nos gusta o solemos viajar por el metro, hay una gran maqueta adentro ahí del metro, precisamente Zócalo. Pero más o menos para proporcionar quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿hasta dónde llegaba? No sé si puedas hacer ese comparativo. ¿Hasta dónde llegaba la ciudad? ¿Hasta dónde se extendía la ciudad? Porque obviamente en aquel entonces pues, había un lago, el lago de Texcoco, y la ciudad, tengo entendido que se fundó dentro del lago de Texcoco. Más o menos ¿hasta dónde se ampliaba la ciudad? Bueno, según en la obra del Padre Sagún, había 76 recintos rituales dentro del Templo Mayor, más de 70. Y a la vez estaba rodeado por 4 barrios. Y dentro de estos pues ya había digamos, distintas actividades por oficios y otros templos. Ajá. Entonces, más o menos Tenochtitlan estaría lo que sería el eje 1 norte. ¿Qué es ese mapa que estamos viendo a cuadro, no? Ese mapa es de Cortés.
Entonces, básicamente, al norte, digamos, colindaría como con el eje 1 norte, que serán los límites con Tlatelolco. Ok. Al poniente estaría más o menos a lo que hoy sería el rumbo de Ciudadela, más o menos. La Ciudadela, ajá. Al oriente se encontraría más o menos en las inmediaciones de Anillo de Circunvalación. Ajá. Y al sur estaría por al inicio de Calzada de Tlalpan. Pues sí era relativamente extensa, ¿no? Claro. Todos sus dominios en ese entonces. Entonces, por ejemplo, aparte de esto, ellos tienen disputas, por ejemplo, con la gente de Tlatelolco. Entonces también van a retomar lugares que eran especiales para ellos, ¿no? Como por ejemplo el Cerro Peñón de los Baños, Tepetzinco, la Sierra del Tepeyat, o los espacios al oriente en la zona de lagos para los derechos de pesca y caza de aves. Claro. ¿Qué tipo de pueblo era el que vivía en Tenochtitlan, ¿no? Estamos hablando de un templo muy grande, con una gran actividad, como bien nos lo acabas de describir. Sin embargo, ¿el resto de la ciudad estaba abierta para cualquier tipo de persona o qué tipo de personas eran los que vivían en esta ciudad? Bueno, los asentamientos prehispánicos son multiétnicos. Entonces, no solamente, digamos, podemos atribuirle a cierto grupo que es el que controla la ciudad, pero obviamente, por ejemplo, precisamente las calzadas tenían como estos puntos que delimitaban los accesos, ¿no? Por ejemplo, se supondría que actualmente donde hoy es eje 8, a la altura de Ermita, allá estaba un emplazamiento para detener los avances ya fuera de gente que viniera del sur de la Cuenca de México, de Coyoacán o de Xochimilco, o de la península de Iztapalapa de Mexicalcingo, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles eran los principales grupos que estaban alrededor de los aztecas, ¿no? Es decir, estaba Teotihuacán, creo que los Xochimilcos. ¿Cuáles eran los principales grupos que no eran precisamente aztecas? ¿Y qué les daba? ¿Qué era lo que les daba pues esa identidad de decir yo soy azteca? Porque como decías ahorita, pues eran multiétnicos. Entonces, ¿cuál era esa cohesión, ¿no?, social que les daba? Si nos lo permites, vamos a hacer una brevísima pausa y regresando nos cuentes al respecto. Gracias. Una pausa, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz, porque bueno, aunque existen varias fechas que se consideran como aquella del inicio de la fundación de Tenochtitlan, hoy estamos festejando la fundación de esta gran ciudad que le ha dado mucha de la identidad a México y por supuesto que nos enriquece de historia, y tenemos aquí con nosotros al arqueólogo Osvaldo Roberto Murillo Soto, investigador y maestro en historia. Y bueno, antes de irnos a la pausa, platicábamos de todos estos pueblos distintos que convivían en un territorio relativamente común, digamos, con muchas alianzas, con muchas distintas dinámicas que los unificaban y al mismo tiempo los diferenciaban. Platícanos un poco más a fondo sobre este aspecto. Sí, por ejemplo, al sur de la Cuenca de México se estima que había en torno a 23 grupos étnicos distintos, ¿no? Por ejemplo, al poniente estaban los tepanecas, ¿no? Pero digamos que estos estarían compuestos por otomís, mazahuas, matlatzincas. Algo diferenciador es que cada ciudad tenía una deidad patrona y esta estaba en oposición, pues, a los otros pueblos. Claro. Y básicamente, pues, cada pueblo e inclusive cada grupo tenía su oficio a una deidad patrona en particular, a la cual le correspondería un oficio, un templo y un tiempo en especial. Entonces, esto implica que, por ejemplo, los grupos hegemónicos tomarían los lugares sagrados de los pueblos sometidos y allí ya fuera que establecieran nuevos ritos o complementaran. Les voy a poner un ejemplo. En la conquista de Chalco, Amecameca, se dice que era un templo dedicado a Chalchitlicue. Pero entonces el grupo hegemónico establece un culto a su deidad patrona, que es un Tezcatlipoca que se conoce como Chalchitotoli. Pero desde la perspectiva de calendario, ambas deidades se veneran un día, uno agua. Entonces, ritualmente te da pauta para que establezcas un rito a las dos deidades, ¿no? Y un culto. Cholula. Por ejemplo, en el mapa de Contincha nos marca una fecha 7 flor. Cholula es una deidad, es una ciudad
dedicada al culto a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se venera en las fiestas 7 Flor, pero también la deidad que digamos que guía la migración de la gente de Cuautinchan es Mixcoatl, que también tiene un nombre calendárico 7 Flor. Entonces, otra vez de pauta para que haya rituales. Hablando de Cholula, que es una ciudad hermosa, llena de iglesias precisamente, acabo de estar hace poco, supongo que también era un esplendoroso sitio prehispánico. Sí, sí, nada más que obviamente Cholula padece 2 erupciones plinianas del Popocatépetl. La primera del año 100 y otra en el año 800. Y a diferencia de Teotihuacán, Cholula continúa como siendo este gran centro religioso. Claro. Ahora bien, particularmente el caso de Tenochtitlan que estábamos comentando, Sí. que ellos, por ejemplo, retoman las propiedades de Tlatelolco, entonces van a ser suyos lugares vinculados a las deidades del agua y de los cerros. O sea, las deidades del agua y los cerros evocan el espacio. Y por ende, si tú controlas su culto, controlas todo el espacio. Claro. Entonces, Por ejemplo, en la ordenanza del señor Cuauhtémoc vamos a encontrar Tepetzinco, Poyautlán, Pantitlán y el Cerro del Guerrero, que son lugares donde tú vas a venerar a estas deidades del agua, porque te estás también convirtiendo como el nuevo dueño del maíz, auspiciado bajo estos pueblos. claro. Por ejemplo, en la región de Chalco, cuando ellos someten a la Confederación Chalca, ponen su mojonera y establecen como lugar de culto el Cerro Cocotitlán. Yo quisiera preguntar, me surge la duda, ¿por qué es Tenochtitlan y la fundación de esta ciudad, ¿no? Esta historia, este mito del águila devorando a la serpiente, etcétera, la que ha permeado tanto y nos ha marcado y nos ha dado tanta identidad como mexicanos y no de otras ciudades que pudieron haber sido igual de importantes que esta ciudad? Pues tal vez porque en parte esto tiene que ver con la construcción del Estado-Nación mexicano, ¿no? Del siglo XIX, y siendo esta la gran capital económica de su momento, ¿no? Claro, estamos viendo precisamente estas imágenes a las que haces referencia, a ver si nuestro equipo de producción la puede poner, pues sí, ahí a cuadro. Me gustaría preguntarte también, pues, ¿qué tanto tenemos, qué tantos usos y costumbres, por decirlo de alguna forma, tenemos en la actualidad de lo que se hacía, se generaba en la Gran Tenochtitlán? Digo, pues obviamente los dioses prácticamente, en ese sentido, pues prácticamente, hasta donde tengo entendido, no sé si hayan grupos actualmente que sigan brindándole tributo a esos dioses, pero ¿qué tenemos en la actualidad que había en ese entonces? Pero Pues, definitivamente sí, este fenómeno que nos comentabas es muy parecido al que usaron los españoles, ¿no? De sobreponer un dios a otro y así lograron esta conquista religiosa, ¿no? sí. Pues un elemento que es muy común es que nuestro español retoma muchas palabras del náhuatl. Por ejemplo. Entonces eso es muy característico, sobre todo del centro de México, ¿no? Sí, sí. Otro elemento en particular pues es la cocina, aun cuando se ha ido perdiendo pues el consumo de aves o de productos acuáticos, ¿no? Aún más, por ejemplo, cuando por ejemplo actualmente Xochimilco ha perdido, digamos, la limpieza de sus aguas, ¿no? Claro. Ya se deja de un lado el cultivo de verduras, ahora se ponen flores y ya no es tan recomendable consumir ciertos productos porque te puedes enfermar, ¿no? Claro. Los utensilios. Los utensilios en algunos lados, por ejemplo en el Peñón de los Baños, aún algunas casas conservan los utensilios para la caza de aves. Pues arqueólogo Osvaldo, obviamente pues existe muchísimo literatura, material, etcétera, pero siempre es bueno tener una recomendación para acercarse a este tipo de temas. Bueno, yo nada más por último, si me permiten, por serían favor. los lugares de peregrinación. Por ejemplo, el Tepeyac, en este espacio se veneraban las diosas de la guerra tlatelolcas, ¿no? Entonces son lugares que, digamos, se establecen como con una nueva religiosidad que se va adecuando a través de los siglos, pero que muchos de estos espacios forman parte de una religiosidad más antigua, Ok. pero con nuevos matices, ¿no? Muy interesante esto. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, arqueólogo Osvaldo. Pues yo creo que la recomendación inicial es que vayan al Templo Mayor, que se metan ahí al museo, que se cuestionen, pregunten, evalúen, y también pues seguramente en el Museo Nacional de Antropología habrá
una importante explicación al respecto. Gracias por acompañarnos, un gusto. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos otra entrevista con una mujer muy interesante, atleta exitosa, que además ha comprometido sus logros deportivos con otros aspectos de la salud. Regresamos.